Cordial saludo. Esta investigación se denomina efecto económico que genera la declaración y posible pago de renta en pequeños comerciantes como Gran Estilo en Funza, Cundinamarca. Su autor y quienes habla Jennifer Camila Ladino Benavides. En el resumen observamos la problemática que gira en torno a la creación de empresa, quien se ve afectada por la economía informal. En el 2021 recupera cerca del 70% de los empleos que perdió a causa de la pandemia versus el empleo formal que recupera tan solo el 64%. Observamos cómo la formalidad genera temores tributarios en los pequeños comerciantes. La investigación es de tipo mixto, tiene componente cualitativo y cuantitativo. Se desarrolla una metodología como lo es la observación directa y documental, así como también el trabajo de campo, y esto se aplica a los objetivos que a su vez se desarrollan en 3 capítulos y se generan conclusiones y recomendaciones. En el desarrollo de la investigación se evidencian marcos referenciales, 5 de ellos, el estado del arte, el marco normativo, entre otros. En el capítulo 1 se observa el paso a paso para la formalización, donde se utilizan instrumentos de recolección de datos como lo son la lista de chequeo, la entrevista, encuesta. En el capítulo 2 se diseña e implementa un sistema contable que tiene como componentes los inventarios y la parte financiera, y de este cabe resaltar que se aplica en el trimestre que comprende del mes de marzo a mayo. En el capítulo 3 se observan los estados financieros, la proyección de estas cifras y la depuración para efectos de la declaración de renta. En el problema, como se mencionaba inicialmente, comentamos que la creación de empresa es una realidad ambigua en Colombia porque es incierta la legalidad de las mismas, y esto no es por falta de normatividad, pues no cabe duda que Colombia tiene variedad de normas en materia tributaria, comercial, laboral, entre otras, que si se ponen en uso, eh, llevan a la formalidad de un negocio. No obstante, sigue prevaleciendo la economía informal, y esto es por el desconocimiento de la normatividad que se menciona, incluso por lo ya mencionado también, el temor tributario que surge sobre todo por esa diferencia desproporcional que creen que surge al pagar los impuestos. Esta investigación se aplica a una persona natural quien hace las veces de Gran Estilo, un establecimiento ubicado en Funza, Cundinamarca, con el objetivo de hallar esas diferencias utilitarias al pagar el impuesto, o en su defecto, eliminar este temor tributario si no hay que pagar este impuesto. El objetivo general es determinar el efecto económico que genera la declaración y pago de renta en Gran Estilo. Los objetivos específicos son 3. El primero de ellos busca la información para el proceso de formalización, el segundo es diseñar e implementar el sistema contable, y el tercero es ejecutar y proyectar la declaración de renta. En el capítulo 1 se realiza la lista de chequeo, donde básicamente, valga la redundancia, se listan unos requisitos mínimos que debe cumplir la persona, de los cuales cumple solo con un 25% de ellos, dentro de los cuales se encuentra el RUT y el registro mercantil. En el RUT se evidencia que la fecha de inicio de actividades está en el año 2008, mientras que en el registro mercantil la matrícula se genera en el 2011, con 3 años aproximadamente de diferencia. Algo para observar. En el RUT identifica el SIU 4771, que es efectivamente el de la persona natural, que es comercio al por menor de prendas de vestir y otros accesorios. No obstante, en el registro mercantil registra el SIU 4772, que tiene que ver con calzado, y pues efectivamente este no tiene relación alguna con la persona natural y con la actividad comercial que lleva a cabo. En el RUT también dice no ser responsable de IVA. Más adelante se va a explicar el por qué está mal esta parte, y de igual manera se hace recomendación. Y en cuanto a la actualización y renovación de estos dos documentos, se generó en el 2020. La encuesta se evidencia que la persona natural posee 2 establecimientos, no obstante uno de ellos está a nombre de un tercero que tiene 3 empleados, pero 2 de ellos están en ese establecimiento que está a nombre de un tercero. Entonces, digamos que se basa en la realidad del negocio y en los soportes. La investigación. En cuanto a la contabilidad, pues no la lleva, sus proveedores no le generan soportes. En cuanto a los ingresos mensuales, mencionan que son aproximadamente 8 millones, y en cuanto a los gastos, 6 millones. La persona natural
tiene ingresos por actividad comercial y por arrendamiento de un bien inmueble, no genera rentas laborales. Y en cuanto a la entrevista, es un documento que se hace con base en el formato 210 de declaración de renta para personas naturales y otras. Tiene 5 componentes. El primero de ellos es el patrimonio bruto, que para efectos de la investigación se compone de los inventarios en existencia, 2 viviendas y un vehículo. Las deudas, que son básicamente las obligaciones laborales. El componente de ingresos está estructurado con base a las cédulas que se presentan en esta declaración, de las cuales cabe resaltar que la persona natural solo tiene cédula de capital y no laboral. Y en cuanto a exentos y deducciones, no comprende ningún movimiento. En el proceso de formalización en la actividad mercantil y de contabilidad nos dicen que las obligaciones de los comerciantes en primera instancia es matricularse en el registro mercantil, proceso que lleva a cabo la persona natural, aunque hay que renovarlo. De hecho también hay una recomendación. Y aspectos en cuanto a la contabilidad, de la cual ya se ha mencionado que no lleva contabilidad. Una de las actividades mercantiles es la adquisición de bien a título oneroso o con destino a enajenarlos. Entonces, este se relaciona a la persona natural porque compra mercancías, en este caso prendas de vestir, con el propósito pues de venderlos. Y nos dicen que la contabilidad sirve como medio de prueba para efectos fiscales. Por eso que también se hace de gran importancia la contabilidad para este proceso. En cuanto a las actividades grabadas, como lo es el IVA y la renta, nos dicen que las prendas de vestir son bienes que no se encuentran en el listado de bienes exentos, excluidos o grabados al 5, lo que nos lleva a que estos bienes están grabados con la tarifa general del 19%. Es decir, que la persona natural es responsable de IVA. Por otro lado, en el decreto 1680 nos dice quiénes están obligados a presentar la declaración de renta. En primera instancia, los responsables de IVA, que como bien se mencionó, la persona natural es responsable por el bien que vende. Y por otro lado, que su patrimonio bruto exceda 160 millones. Con las cifras aproximadas que se extrajeron de la encuesta, se observa que el patrimonio bruto aproximado de la persona natural es de 475 millones, lo supera. Y en cuanto a los ingresos brutos, tendrían que superar los 49.850.000 para declarar renta. En este caso, los ingresos brutos aproximados anuales de la persona natural son de 105 millones. Por lo anterior, pues se hace responsable de la declaración. En cuanto a otras responsabilidades tributarias, nos da la responsabilidad 3, el impuesto al patrimonio; la 5, con el impuesto de renta y complementarios; la 48, impuesto sobre el IVA; y la 37, obligado a facturar electrónicamente. En el capítulo 2 de la contabilidad, en primera instancia, se menciona la estructura del sistema que se implementó y sus funciones. Entre otros, se destaca algunos rubros de importancia para la declaración. Y de aquí cabe resaltar en cuanto a los inventarios en margen de ganancia. De los 10 productos que maneja, todos están con un margen de ganancia por encima del 30%, como se puede evidenciar en la gráfica. En cuanto a los ingresos, las ventas por mercancías representan el 96,48% del total de los ingresos de la persona natural, mientras que el arriendo del bien inmueble representa tan solo el 3,52%. En este punto se realizó una tabla de variación. Entonces observamos que del mes de marzo a abril hubo un aumento de 14 millones aproximadamente en el total de los ingresos, con una variación del 21%. Y de abril a mayo hubo una disminución en los ingresos de aproximadamente 6 millones, con una variación del 9%. Al realizar una diferencia en estas variaciones nos resulta un 12%. Este valor nos sirve para la proyección que se debe realizar para efectos de la declaración de renta, y este sería el margen de error que hay en esta proyección. En cuanto a los gastos, evidenciamos que el concepto de arrendamientos representa el 18,25% del total de los gastos, y el gasto más bajo es el de personal con 4,47%, y ello debido a que
la persona natural no paga prestaciones sociales y demás conceptos laborales a su empleado. En el capítulo 3, para la declaración de renta, se presenta el estado de resultados, como se puede iniciar con una utilidad neta de 8 millones aproximadamente. También se presenta el estado de situación financiera. Y en cuanto a la proyección y depuración, como ya se había mencionado, la persona natural solo tiene rentas de capital y no laborales. En la primera columna se evidencian los valores que resultaron del trimestre objeto de estudio, que fue de marzo a mayo, y en la segunda columna se presenta la proyección que se hace por 4, que son los 4 trimestres del año. En las no laborales observamos que se reducen los costos y deducciones y esto nos da un total de ingresos obtenidos de 33 millones. Al no tener ingresos no constitutivos de renta, así como también rentas exentas y deducciones, el valor sigue siendo el mismo, los 33 millones. Para ello, pues nos damos cuenta que no supera la tarifa que se estipula en el artículo 241, que son la tarifa mínima, que es que sea superior a 1.090 UETs, que representa aproximadamente 39 millones. Entonces, siendo este el caso, pues la persona natural no es responsable de pagar renta. En cuanto a la rentabilidad en ventas, observamos una rentabilidad del 9%, que a pesar de no ser muy alta, demuestra la capacidad de pago de la persona natural, así como también la capacidad de generar utilidades. En cuanto a las conclusiones en el capítulo 1, observamos que mediante la recolección de datos hubo conocimiento del cliente y esto llevó a generar el paso a paso para la formalización y que también pues se hallaron 4 responsabilidades tributarias. En el capítulo 2 se implementa el sistema contable y el valor agregado es la observancia de las necesidades de la persona natural. En primera instancia se hace una asesoría contable y en segunda, pues necesitaba controlar el inventario y por ello se implementa el sistema semáforo. De aquí se resalta que el sistema no satisface todas las responsabilidades de la persona natural, por ello se hace más adelante una recomendación. En cuanto al margen de ganancia, pues evidencia que son relativamente altos y pues aquí resaltar que para todo proceso, para la declaración de renta se necesita soportar y los proveedores no le soportan a ellos, entonces se necesita escrituras, facturas, certificados, bueno, entre otros. En el capítulo 3 se evidencia la importancia de la información contable y la información financiera para efectos de alimentar la declaración de renta. La más importante es que pues la persona natural no cumple el tope mínimo para pagar renta y por ende pues no comprende efectos económicos ni variación en la rentabilidad. Y en cuanto a las recomendaciones, en cuanto al RUT, eh, se recomienda que se actualice al año 2021, que se implementen las responsabilidades que se hallaron en el registro mercantil, que se haga la renovación pues del año, que se tenía plazo hasta aproximadamente el 31 de marzo, que se haga el cambio del inicio de actividades, así como también de la actividad económica, que era el SIU que se mencionaba inicialmente, y que se presente la realidad del negocio, pues en este se presentaban unos ingresos que no corresponden pues a la realidad del negocio y en general que se adquiera un software contable para que se faciliten las actividades y cumplir con la normatividad laboral. Muchas gracias.